inicio de ustedes al programa donde va a haber bichos, muchos bichos. Empezamos con esto que son generalidades. El siguiente semestre ya lo que es bacteriología médica, bacterias que generan enfermedad, y seguramente después van a haber hongos que generan enfermedad, después virus, y al final creo son los parásitos. Y todo esto es parte de la cátedra de microbiología. Y bueno, yo espero darles una buena introducción para que los siguientes semestres puedan entender perfectamente bien los maestros. De cualquier forma, cualquier pregunta, estoy disponible. Acepto los WhatsApp. Si la jefa de grupo considera, les puede compartir mi celular. Nada más no se me desesperen porque no siempre contesto a la primera. ¿Sí? Siempre ando haciendo algo, entonces siempre voy a tener algún pendientito y a veces no les contesto. Bien, algo que me gustaría recomendarles son los libros. Estos libros son, pues, de consulta. El primero es de historia, ¿sí? Cazadores de microbios. Muestra de una forma expandida lo que nosotros vamos a ver aquí en una clase que es la historia de la microbiología. Es muy interesante porque aprendemos sobre todo qué fue o qué tuvieron que hacer los primeros bacteriólogos, los primeros microbiólogos, para poder ir encontrando a estos agentes submicroscópicos y que a nosotros ahora es muy fácil trabajar con ellos, ¿sí? Entonces es una parte de la historia que conviene conocer por ser, bueno, a los que les guste la microbiología, porque debo de entender que a muchos de ustedes les va a dar más por irse hacia la hematología, o sea, la química clínica. La verdad es de que es muy importante que haya diversidad y que ustedes se puedan especializar en otras áreas. Yo voy a tratar de convencerlos de que sigan en la microbiología porque es un área muy bonita, por lo menos a mí me gusta mucho. Y bueno, pues la historia es la que nos va a enamorar de primera mano. Yo les voy a pedir que lean este libro de Cazadores de Microbios. Creo que hay algunas versiones en la red, en electrónico, en PDF. Léanlos y si pueden hacer un pequeño resumen y me lo envían ahí al correo electrónico. ¿Sí? Otro libro que es muy importante actualmente, hace algunos 15 años no existía este libro, el Brook, Biología de los Microorganismos, pero ahora se ha convertido en un referente muy importante. Sí, es un libro caro, pero está muy bien desarrollado y la verdad es de que tiene muchísima información. Yo les recomiendo que lo tengan como un libro de consulta, porque bueno, cada versión se va actualizando muchísimo, ¿sí? Yo recuerdo la primera versión que compré en inglés, traía muchas novedades que en su momento eran novedades, ¿sí? Y que no se veían en otros libros clásicos, como el Sincer, ¿sí? O como el Person, pues no eran, aunque eran los libros de trabajo de las universidades, no eran tan buenos, no había una adecuación, tenían ya varios años que con la misma información, entonces no se habían actualizado. Llega el Brook y rápidamente se empieza a meter y se empieza a establecer como uno de los libros de referencia. Entonces, este es un libro de consulta para todo el microbiólogo que quiera trabajar con él. Y el de microbiología, que le llamamos William y Wilkins, también es un libro bastante bueno, ¿sí? No tan bueno como el Brook,
Esa es una recomendación. Igual el Cincer, bueno, pues es un libro ya añejo, de tiempo, que igual pueden conseguirlo. A mí ya se me hace aburrido. Déjenme decirle que yo lo llevé como el libro de estudios en aquella época donde no había internet, pues teníamos que comprar algún libro, ¿no? Nos recomendaban entre el Cincer, había que ya no existe, no recuerdo el nombre, y bueno, yo decidí comprar ese Cincer. Tenía muchas páginas, pero una letra muy pequeña y muy cansado para leer. Bueno, también traía mucha información. Los que ya vayan a hacer microbiología como una especialidad o que vayan a trabajar en el área de microbiología de un hospital, son básicos el número 5 y el 6. El Kahneman, diagnóstico microbiológico de Kahneman, y el Bailey Scott, ¿sí? Si se fijan, tienen el mismo nombre, diagnóstico microbiológico. Ambos son de origen americano, pero el que tiene, digamos, el soporte del Colegio de Patólogos Clínicos de Estados Unidos es el Bailey Scott. Obviamente es caro. El Coleman es barato, pero el Bailey Scott es bastante caro, pero tiene muchísima información para aquel que hace diagnóstico infeccioso. Entonces, si en algún futuro pueden comprarlo, lo recomiendo. Y los últimos dos, el MIMS y el mecanismo de enfermedad infecciosa, bueno, pues solamente por si quieren tener algunas referencias de libros que les pueden ayudar, les pueden dar pequeños detallitos, ¿sí? Catherine Mendoff, perdón, trae muchas ilustraciones muy bonitas. El MIMS viene muy bien aplicada lo que es la biología molecular de las bacterias, entonces pueden complementar mucho el conocimiento que tienen, ¿sí? Y de ahí en fuera, pues hay muchos libros de microbiología que pueden conseguirse. Ahora, dentro de los sitios web que yo les recomiendo que busquen, que revisen, que lean, están estos que les estoy enumerando yo aquí, ¿sí? El de la Organización Mundial de Salud, que es el primero, el de la Asociación Americana de Microbiología, segundo, la Biblioteca Nacional de Salud Pública de los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el de la Revista de Enfermedades Emergentes Infecciosas, el Index Latino, ¿sí? Que es un conglomerado de bibliotecas de Latinoamérica que se unieron para formar un índice y donde pueden encontrar una gran cantidad de referencias. Bueno, la biblioteca de la UNAM, ¿sí? Y la biblioteca de la Universidad de Michoacán. Cada uno de estos links los lleva directamente ahí. Ustedes lo pueden colocar ahí en su buscador y automáticamente les va a aparecer. Los que estén interesados en conocer sobre microorganismos, estos son los lugares donde pueden encontrar la información más actualizada, más reciente. Algunos son en inglés, algunas de las informaciones son en inglés, desgraciadamente, pero bueno, pues es para ir practicando, ¿no? Para ir aprendiendo un poquito de otro idioma. Los que ya lo saben, ya es genial que puedan leer esto, porque les permite obtener información muy, muy actualizada. Ahora, la materia consta de dos partes. Una parte es práctica, seguramente los maestros de laboratorio ya se pusieron en contacto con ustedes. No sé si van a tomar clase virtual o clase presencial. Sí se comunicaron ya con ustedes.
de laboratorio sí, ya como pero me dijeron que analizaban la próxima semana con cómo lo vamos a trabajar con ellos. Esto de la pandemia pues nos ha puesto de cabeza en muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente el miedo al contagio pues es real y es importante que lo manejemos correctamente. Entonces, en los laboratorios, una persona que se pueda llevar el virus a su casa, pues pone en riesgo a toda la familia. Entonces, vamos a tener que ser pacientes, prudentes y muy sensatos a la hora de tomar medidas para el control de esta pandemia. Bien, la práctica es muy importante para esta materia. La práctica es el 30% de la calificación final, pero ojo, algo que es bien importante. 30% significa que ustedes, si sacan 10 en práctica, van a tener 3 puntos. ¿De acuerdo? Y en teoría, en la parte teórica, si ustedes obtienen un 10, significa que tienen 7 puntos. Para que la suma en su calificación final sea 7 más 3, 10 puntos. ¿De acuerdo? Sin embargo, algo que se determinó en la academia es aquel estudiante que repruebe la teoría, aunque con la calificación el que repruebe la práctica, pueda pasar con la calificación de teoría, técnicamente está reprobado, tiene que presentar su examen final, ¿sí? Y esto se debe a que, bueno, la materia particularmente es práctica. Sí, aprendemos mucha teoría, pero un microbiólogo que no sabe practicar o que no sabe hacer la práctica, pues realmente no es microbiólogo. Entonces, bueno, les quiero hacer esa especificación porque al final del semestre luego las maestras me entregan calificaciones y alguien pues no pasó el laboratorio, ¿no? Pues no sabe por qué tiene que presentar al final. Pues esa es la razón. ¿De acuerdo? Bueno, cuando eran las clases presenciales yo les contaba la asistencia, les hacía 3 parciales y les calificaba las tareas. Y bueno, a los que participaban mucho les regalaba un punto, ¿sí? ¿Para qué? Para que pues tuvieran esa facilidad de poder sacar su 10 en teoría. Ahorita vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Vía virtual es un poquito más difícil, pero pues yo creo que vamos a tener que hacer algunos exámenes, algunos ensayos de examen. Y yo no soy muy bueno para la computadora, así que no esperen que les presente un super examen. Pero bueno, vamos a ver de qué forma podemos trabajar, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Alguien que quiera preguntar sobre cómo vamos a calificar. Yo nada más si pudiera regresar a la diapositiva anterior, es que no terminé de copiar. Ok, ahí está. Adelante. Mira, yo quiero que entiendan mi punto de vista porque si lo hacen a mano y quieren ponerle alguna foto, cualquier cosa, está bien, eso es muy, muy válido. Yo soy de los profesores que creen que yo no los debo de obligar a estudiar. Ustedes ya son adultos, ya tienen la responsabilidad de su educación. Y pues si lo hacen en computadora de copy-paste de cualquier sitio, pues
Yo les voy a ser franco, sí, he visto mucha gente, visto muchos estudiantes que han hecho eso a lo largo de su historia de estudiante y como profesionistas son excelentes. Quizás no les guste la microbiología, pero se van como hematólogos, se van como químicos clínicos y créanme, son excelentes. Así que ustedes pónganse, por favor, los límites y en este caso el trabajo, vean de qué manera les sirve a ustedes más. Yo sé que el que lo pasa a mano, ¿sí? Retiene más información. Si les gusta la materia, adelante. Adelante, por favor. ¿Sí? Entonces, yo lo único que ocupo es que me manden un resumen al correo en computadora con fotografía de su libreta o como ustedes gusten. ¿De acuerdo? Nada más envíenmelo. Quiero saber quién está participando, quién está atendiendo las clases. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿A qué correo se le va a enviar, profe? A ver, me voy a regresar a la primera página. Aquí está, mira. Este es el correo, es el correo institucional, ¿no? ¿Verdad? Ahorita se los paso, perdón. Pero bueno, ese también está activo, también lo podría recibir aquí. ¿Será el correo que le contacte, no, maestro? Sí, es el institucional. Yo se los mando. Por favor, pásaselo, sí. Sí, no hay problema. Gracias. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Pues miren, vamos a continuar, Este es el programa que está en el sitio de la facultad, ¿sí? Lo vamos a desarrollar tal cual. Todos los maestros tenemos obviamente la consigna de meter información actualizada para tratar de que ustedes aprovechen y se actualicen lo más que se pueda, ¿sí? Entonces, vamos a empezar en la primera unidad con una introducción con estos temas, un desarrollo de la microbiología, digamos que es mi resumen de cazadores de microbios, claro, con muchas actualizaciones, ¿sí? Vamos a hablar sobre la situación actual de la microbiología. La microbiología ya no es como cuando yo salí de la universidad. Yo tengo como profesionista casi 30 años y obviamente en aquel tiempo identificar una bacteria se tardaba mínimo 48 horas cuando era uno muy bueno. Actualmente identificar una bacteria se lleva minutos, ¿sí? Por los métodos moleculares, por los métodos genéticos. Sin embargo, bueno, hay que aprender un poquito de todo, ¿verdad? Entonces vamos a ver desde cómo se trabaja manualmente en la mayoría de nuestros laboratorios en México y un poco de cómo se trabaja en laboratorios de países desarrollados, ¿sí? Y vamos a empezar a estudiar algunos grupos de bacterias. Les voy a hacer mucho hincapié en algunas bacterias que son las más comunes. Estas bacterias comunes nos van a ser nuestra guía para poder identificar correctamente ciertos grupos de bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la introducción. En la segunda unidad vamos a ver exactamente lo que es la bacteria, qué estructura tiene, qué composición tiene la pared, la membrana. Bueno, empezamos con la membrana, seguimos con la pared celular. Luego las que tienen cápsula, qué tipo de cápsula químicamente me estoy refiriendo, cómo está constituida pared, cápsula, las que tienen esporas, cómo está constituida la espora, las que tienen pilis o pelos, cómo están constituidos esos pelos, ¿sí? Qué función tienen en todos los casos, ¿sí? De estas, si se fijan, hay algunas que no están subrayadas, que no están en azul.
la verdad es que ya no los tocamos porque, bueno, realmente se salen ya del contexto. En la actualidad el programa tiene por lo menos unos 60 años de que se instaló, y algunas que ya no se aplican, ¿sí? Porque cambiaron, ya no se llaman así, o ya no tienen esos nombres. Y bueno, aquí al final vamos a ver, si se fijan, por delante de la composición de la pared celular está la cápsula bacteriana, perdón. Ese tema no existía cuando hicieron el programa, pero yo lo estoy agregando porque ahora es un elemento muy importante en el estudio de las bacterias, ¿sí? Pilis, ¿sí? Flagelos y esporas, o endosporas, que también le llamamos. Eso es lo que vamos a ver físicamente, cómo se ve una bacteria y cómo podemos distinguirla. Y después vamos a estudiar el metabolismo bacteriano. El metabolismo bacteriano es muy importante porque en función de eso se identifica la mayor parte de las bacterias, ¿sí? Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de la glucólisis, ¿sí? Del ciclo de Krebs, ¿sí? Vamos a estudiar esas rutas metabólicas de manera general. No les voy a pedir que se aprendan perfectamente bien, ¿sí? No. Yo nada más quiero que las conozcan porque la parte más importante del estudio del metabolismo microbiano es precisamente cómo identificamos a las bacterias. Entonces espero que con la explicación que les dé, ustedes entiendan que si conocen bien las rutas metabólicas, van a aprender cómo identificar una bacteria de una manera sencilla, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Obviamente vamos a ver que también las rutas metabólicas nos ayudan al estudio de muchos procesos. Los que saben alimento, por ejemplo, aquí pueden entender lo que es la fermentación, que es o cómo se puede generar vino, cómo se puede generar alcohol, cómo se puede generar un ácido especial, ¿no? Y en algunos casos, ¿sí? Cómo pueden generar nutrientes bien específicos, por ejemplo, aminoácidos, la industria alimenticia o la industria farmacéutica, ¿sí? Entendiendo el metabolismo, pueden ver cómo pueden obtener diferentes tipos de compuestos. Y vamos entonces a revisarlos. Y el siguiente tema es, ok, ya conocemos físicamente las bacterias, ya sabemos cómo trabaja su metabolismo, y lo que sigue es aprender a cultivarlas, ¿sí? El cultivo de microorganismos es importante porque si ustedes quieren encontrar un microorganismo nuevo, tienen que conocer qué nutrientes son los más adecuados para utilizar para su crecimiento, qué condiciones son las más adecuadas. Imagínense que en el futuro, no sé, unos 10 años, ustedes hayan terminado su doctorado en microbiología y digan, oye, ha sido seleccionado para ir a Marte y buscar microorganismos allá. Ok, ¿qué microorganismos vamos a buscar en Marte? Pues bacterias marcianas. ¿Qué nutrientes utilizarían? ¿Sí? Bueno, pues conociendo el metabolismo podemos hacer una similitud, ¿no? ¿Cuál es el nutriente más abundante en todos los organismos? Y seguramente ese será una de los que seleccionemos. Más las condiciones que pueden estar aplicándose en el planeta Marte, como para poder identificar ese tipo de microorganismos. Sí, seguramente si los traemos a la Tierra o no crecen, o pueden morir fácilmente, o pueden reproducirse excesivamente hasta convertirse en una plaga, ¿verdad? Bien. En este tema de cultivo de microorganismos vamos a hablar acerca de cómo podemos nosotros desarrollar un medio de cultivo. Un medio de cultivo significa un alimento para bacterias. Cuando hablemos de medios de cultivo, estamos hablando de alimentos para bacterias. 1. 2. También estos medios de cultivo nos pueden ayudar a que crezcan selectivamente algunas bacterias. A eso les llamamos medios selectivos, ¿sí? Hay otros que nos permiten identificar
las bacterias. A eso se le llama medios diferenciales. Es decir, yo puedo meter a una bacteria en un medio diferencial y me va a revelar una característica de su metabolismo, y entonces yo con eso voy a intuir de qué bacteria se trata, ¿sí? Y obviamente vamos a ver algunas pruebas de visibilidad de la colonia, cómo crece, ¿sí? De las características físicas del microorganismo, y vamos a poder hacer unos patrones de identificación microbiana. Esos patrones de identificación microbiana ya existen a manera de tablas de diferenciación. Y varias instituciones de las que yo les puse por ahí el link tienen esas tablas de identificación que son claves específicas para poder identificar certeramente una bacteria. Entonces, en este tema vamos a estudiar todo eso, ¿sí? Y algo que es muy importante que hemos estado aprendiendo a lo largo de la historia es a controlar a los microorganismos. Los microorganismos en muchas ocasiones son benéficos, en otras ocasiones son maléficos, ¿sí? No es el término correcto, maléfico. Vamos a introducir la palabra patógeno. Seguramente la han escuchado por ahí, pero vamos a definirla, ¿sí? Un microorganismo patógeno es todo aquel microorganismo que nos puede generar daño, ¿sí? Cuando yo les diga microorganismo patógeno, quiere decir que ese microorganismo es capaz de generarnos enfermedad, muchachos, ¿sí? Bueno, entonces, cuando son organismos benéficos, significa que esos microorganismos nos pueden dar alguna sustancia o hacen algún bien en nuestro organismo. Nosotros vivimos con millones de bacterias en nuestros intestinos. Esos millones de bacterias prácticamente forman parte de nuestro organismo. Si nosotros las quitamos de nuestro organismo, si nosotros pudiéramos eliminar todas las bacterias de la superficie de nuestra piel, de nuestros intestinos, ¿sí? De nuestra garganta, de nuestra nariz, si lográramos quitarlos completamente, viviríamos unos 2 o 3 días y después moriríamos. ¿Por qué? Porque esos microorganismos tienen funciones extraordinariamente, ¿sí?, importantes para nuestro cuerpo. Después las vamos a ver cómo no podemos separarnos de lo que ahora conocemos como nuestra microbiota o microbioma, ¿sí? Y bueno, pero aquí el tema, la muerte de microorganismos. Vamos a estudiar cómo algunos factores inciden directamente sobre la muerte de microorganismos y los utilizamos nosotros, ¿sí?, para poder controlar a estos microorganismos, los organismos patógenos, los organismos que nos generan daño. Pues hay que eliminarlos. ¿Cómo los eliminamos de nuestro cuerpo? ¿Qué sustancias podemos utilizar para eliminarlos? ¿Sí? ¿Cómo los eliminamos de superficies? ¿Cómo controlamos, ¿sí?, para que estén en la menor cantidad en algunos alimentos? Esto para evitar, por ejemplo, una gastroenteritis, una infección intestinal, en otras palabras, para evitar una neumonía, ¿sí? Todos los productos que nosotros vamos a manejar, ya sea el que se vaya al área de alimentos, ya sea el que se vaya al área de farmacia, ya sea el que esté en el laboratorio clínico, debemos de entender que hay que controlar a los microorganismos. En esta pandemia, por ejemplo, de coronavirus, sabemos que debemos de controlarlo para evitar que llegue a nuestras familias. ¿Cómo lo hacemos? Porque utilizamos algunas medidas de control, como las barreras. En este caso, un cubrebocas es una barrera que evita la llegada fácilmente del microorganismo a nuestro cuerpo. El lavado de manos, ¿sí?, es una barrera que evita que este microorganismo llegue a nuestro cuerpo. ¿Sí? Hay muchos otros que vamos a estudiar, ¿sí? Los desinfectantes, que no siempre son buenos, pero también los vamos a utilizar. Y bueno,
Vamos a trabajar un poquito acerca de cómo crecen esos microorganismos y cómo nosotros podemos generar productos libres de microorganismos, por un lado. Libres porque así los necesitamos. Imagínense una sutura, un hilo de sutura para una herida. Tiene que ser estéril. Si va con bacterias a la hora de que lo dejamos en nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo es alimento para bacterias. Hay que entender esto, las bacterias son nuestros depredadores. Si nosotros las dejamos a que nos coman, nos van a comer. Entonces, es muy importante lo que hemos aprendido. Tenemos que controlar estos microorganismos para evitar que nosotros seamos el siguiente alimento de ellos. Y para esto vamos a ver dos métodos muy importantes, que es la esterilización y desinfección. Dos métodos que se utilizan ampliamente en diferentes niveles, en diferentes lugares, en diferentes situaciones, con diferentes materiales, y que nos ayudan a controlar los microorganismos patógenos. Vamos a estudiar algunas tinciones que son importantes para nosotros poder observar a las bacterias. ¿Sí? Este tema va, y seguramente lo vamos a juntar con morfología bacteriana, el tema número 2. ¿Por qué? Pues porque cuando aprendamos a ver la composición química de la pared celular, vamos a ver que las tinciones, ¿sí?, reaccionan precisamente químicamente con esas componentes de la pared celular, y es entonces cuando los podemos teñir. Entonces seguramente este tema 7 lo vamos a juntar con el tema 2, ¿sí? Para entenderlo un poquito mejor. Y el tema 8 es la genética microbiana, algo que nos permitió desarrollarnos como humanos en el conocimiento y prácticamente desarrollar la medicina moderna. Fue el estudio de las bacterias desde su descubrimiento por Anton van Leeuwenhoek. El estudio de estos microorganismos por Pasteur, por Koch, por todos los bacteriólogos que iniciaron el estudio de estas bacterias, ha permitido lograr avances para el tratamiento de enfermedades, por un lado, pero también para el aprovechamiento de alimentos, por otro lado, y para la generación de compuestos que son particularmente importantes para tratar algunas enfermedades, el desarrollo de la farmacia. Entonces, nuestra materia, nuestra carrera en general, está muy ligada al desarrollo de la genética microbiana. Entonces, vamos a ver las bases de la física, las bases físicas de la herencia. Vamos a ver qué es un cromosoma, qué es una mutación, cómo se intercambia el material genético en bacterias, cómo se transforma una bacteria. Y vamos a ver algunas técnicas muy importantes para identificar genéticamente las bacterias y cómo se traducen, cómo se logra la traducción, ¿sí?, de genes, de la información que lleva el gen, a una información metabólica que le sirve a la célula en general, no solamente a la bacteria, en general a la célula. Entonces, este tema es bastante interesante, y si lo entienden bien, seguro que van a querer hacer doctorado en biología molecular. Y de los últimos temas es hablar acerca de los antibióticos, lo que es la quimioterapia antimicrobiana. Este tema es muy importante, y sobre todo es muy relevante porque ahora el abuso que hemos hecho nosotros mismos de los antibióticos nos ha llevado a que hemos seleccionado a las bacterias más agresivas y más patógenas, ¿sí?, pero también a las bacterias más resistentes a los antibióticos. Entonces hay personas actualmente en los hospitales que no van a sobrevivir a infecciones que ya tienen por bacterias multiresistentes, ¿sí? Todos los días están muriendo mínimo entre 1 y N cantidad de personas, ¿sí?, dependiendo del tamaño del hospital, por infecciones que en los hospitales se adquirieron con bacterias hospitalarias que han sido toreadas, que han sido seleccionadas y que son súper resistentes a los antimicrobianos. No hay forma de quitar a esa bacteria ya de nuestro cuerpo, a menos de que manejemos alguna estrategia diferente a los antibióticos. También vamos a ver algunas de ellas. Creo que esta es la última, sí. Ok.
preguntas hasta aquí del temario. El temario lo pueden ustedes bajar directamente en el sitio web de la facultad. Ahí viene el temario. ¿Sí? Las presentaciones se las voy a ir pasando en PDF. Algunas de ellas las voy actualizando previa al tema, entonces seguramente lo vamos a ver primero y luego ya se las paso. Les encargo que me recuerden nada más, porque luego les quiero hacer examen y no les he pasado las diapositivas, entonces se ve como que estoy queriendo reprobarlos. ¿De acuerdo? Sí, maestro. ¿Dudas? No, maestro, ninguna. No, maestro. Creo que no, profe. Bien, pues si no tienen ninguna duda, miren, vamos a dejar hasta aquí la presentación. Hoy, bueno, vamos a empezar virtualmente este curso. Seguramente al rato, con el cambio de gobierno, nos van a pedir que nos incorporemos ya de manera presencial a las aulas para poder continuar la educación, lo cual está bien, ¿sí? Creo que ya la mayoría de ustedes les va a tocar vacunarse en esta semana. No sé si ya varios de ustedes ya se vacunaron, pero bueno, procuren vacunarse. Si alguno de ustedes ya se enfermó, bueno, ya está vacunado de antemano, ¿verdad? Y ya cuando nos toque vernos ahí en el salón, bueno, pues ya nos pondremos a charlar más efusivamente acerca de los microbios, ¿sí? ¿Dudas acerca del tema, acerca de su servidor? Maestro, ¿para cuándo es el resumen? No, regularmente les pido que me lo envíen en una semana, es decir, siguiente martes es la fecha límite, ¿no? Si a alguien se le pasa, no me lo envía, pues no se lo tomaré en cuenta, aunque me lo envíe el último día, ¿no? Maestro, es que yo sí se lo envié, pero no sé por qué no lo tiene. Lástima. Luego sucede muy frecuentemente, ¿no? Que al final me están queriendo enviar todas las tareas que les dejo a lo largo del curso. Traten de ser puntuales, que no se les pase, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Voy a tratar de responderles, sí, pero a veces no alcanzo. Ahorita este semestre me tocan 2 grupos nada más, ¿sí? Entonces voy a tratar de responderles de que la recibí, ¿sí? Pero si no, de cualquier forma, con que ustedes tengan una captura de pantalla o el correo de envío, sí, con eso es suficiente. ¿De acuerdo? Digo, no soy de los que dicen, no me ha llegado. Ahí, y ustedes tienen toda la evidencia de que sí le enviaron, ¿no? Más bien, yo procuro estarlo revisando y estarles contestando. No les pido muchas, de todos modos. 100, 200. ¿Más preguntas? ¿Ninguna? No, maestro, creo que no. José Valentín. No, bueno, yo espero que con el tiempo vayan tomando confianza para hacer más preguntas. Me gusta que participen. Trato de estimular para que participen. Sí, me gusta mucho que vayan preguntando. Hay cosas, créanme que aunque considero que conozco bien la microbiología, hay cosas que no sé. Entonces es importante que ustedes vayan estudiando y sobre todo que aprendan, ¿sí?, a preguntar, porque si no yo les voy a contestar cualquier
cosa y a lo mejor los voy a hacer más bolas. También déjenme estudiar a mí. Yo también aprendo cada vez que entro con ustedes a clase, ¿sale? Bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Nos vemos ¿qué sería? ¿El jueves? Creo que sí. Bueno, lo checan, ¿no? Un favor, Estefanía, mándame un mensajito, así como hoy, una hora antes. ¿Sí? Sí. Yo trabajo en el hospital infantil y ahora que lo mandaron acá para, por donde está el ISSSTE, pues tardo un ratito más en llegar, entonces por eso les pedí yo hoy 15 minutos más, porque calculé que no iba a alcanzar a llegar a las 3 en punto, ¿sí? Entonces, pues vamos a tratar de ser puntuales, pero cuando no, si me mandas el mensajito y ya yo calculo y les digo, espérenme, o de plano no voy a alcanzar y lo posponemos, ¿sale? Sí, está bien. De hecho, también para comentarle, algunos compañeros no se pudieron conectar porque fueron a la vacuna, entonces algunos se quedaron al final o no pudieron. Sí, de hecho, las asistencias esas que les puse al principio, no crean que estoy tan estricto. Regularmente no paso lista, ¿sí? Y lo que he tratado de hacer es dejar grabadas las presentaciones para que cuando alguien tenga necesidad, pues las vuelva a ver. Ya ven que este sistema lo permite. Así que no hay problema, ¿salen? Nos vemos entonces la siguiente clase y vayan estudiando cazadores de microbios, por favor, vayan leyéndolo. Está bien interesante. Incluso hay algunos videos de National Geographic, de History Channel, que tienen algo acerca de la historia de la microbiología y considero que también los podrían ver, ¿sí? Digo, es bueno empezar a conocer eso. Sale, muchachos, nos vemos entonces en la siguiente clase y que tengan buena tarde. Gracias, maestro. Gracias, maestro.